en este primer trazado, donde estamos viendo precisamente ahí a Alejandro Márquez, el referente siempre, el corredor del equipo del Atum General Tavira, que tiene a 4 españoles y 3 gallegos entre ellos, Alejandro Márquez, Delio Fernández y Samuel Blanco, junto al cántabro Álvaro Trueba. Y en el resto de los equipos portugueses, los otros 3 equipos portugueses, también tenemos a un gallego. Está concretamente Guillermo García, que es de Pontevedra. Y el otro no es gallego, pero se apellida Gallego. Alberto Gallego, los 2 españoles integrantes del Radio Popular Paredes Boavista, equipo ya con mucha tradición también en el ciclismo lusitano. Y bueno, pues además de Carlos Canal, gallego, también de Sinso de Limia, en la provincia de Orense. Carlos Canal liderando, ex corredor del Burgos BH, lo recordáis, campeón junior de mountain bike, de ciclocross, en fin, un corredor con 20 años tan solo, en el que se tienen puestas muchas expectativas y que va a tener aquí en su tierra la oportunidad de lucir ese nivel y las buenas sensaciones que ha ido ofreciendo en muchos momentos, ¿no? A ver, cuidado que les han ganado por la mano los hombres del Human Powered. Y al final hay un cierto descontrol con Aular, también con Magnus Cor, le va a ganar a Lonardi. Sí, señor, le ha ganado a Lonardi. ¿Por qué poco? Porque al final se descompuso un poco, habían trabajado muchísimo el equipo de Leolo cuando aparecieron ya todos, claro, aparecen todos los... It's easy to take. Deep down I